Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo ha estado la semana para ustedes? Hola Miguel, hola Albi, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo Bien, ha pasado la hola. semana? ¿Cómo ha pasado la semana? Bien, tranquilo. Vale, ¿tú, Todo Albi? tranquilo, todo bien. Yo también, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, Alvin, cuéntanos hoy, ¿qué es lo que vas a hablarnos? Bueno, les cuento, hoy traigo un tema muy en particular, sobre todo para Ok. aquellos que escuchan la música rock. ¿Cuántas veces en el pasado no han escuchado o han sido testigos de que si un rockero o una persona vestida de negro, que se denomina rockero, ya automáticamente se le identifica con que esa persona seguro es satánico o adora a Satán, nada más porque se viste de negro o escucha rock? A Muchas ver, veces, Mariana. muchas veces. Yo cuando era adolescente, Uy. sí, tuve esa etapa. Era Etapa rockera, escuchaba Marilyn Manson, escuchaba Creed, Metallica, Superfecto Metallica, me encanta. No me acuerdo de muchos otros, pero sí, era una época en que yo escuchaba mucho rock y me decían satánica por escucharlo, me pintaba las uñas de negro, me vestía de negro, satánica eres. Y yo, por favor. ¿Y tú, Miguel? Ok, ¿y tú, Miguel? Pues yo igual tuve mi época, a día de hoy aún escucho bastante rock alternativo, ¿no? Pero sí me recuerdo que cuando al inicio yo comencé como a tener ese gusto por esta clase de música, mi hermana sobre todo me tachaba de satánico, que escuchaba música del diablo. Ok. Bueno, Ok. fíjense, le voy a echar un poquito ya desde cuándo más o menos empezó esto de si el rock es satánico o no. Todo empieza con los años 70 con los grupos como Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que empezaron con un estilo de género llamado black metal. El black metal es un subgénero de, por supuesto, de rock, pero un poquito más oscuro, por eso su nombre de black metal. Pero durante los 70s, ¿verdad? Se le achacó a ciertos grupos muy famosos, como lo pueden ser Iron Maiden, se puede decir Rolling Stone, los Eagles, incluso hasta los mismos Beatles, de que sus canciones no es que fueran satánicas, pero que en sus LPs, en los discos esos de Andrés, en el sentido contrario, hablaban o decían algún tipo de mensaje así tipo Satán, yo quiero tu religión y el bien que lo haría, qué maravilla Satán y cosas así, que era como, hablas de Satán, qué cosa tan horrible. Ahí empezó eso. Pero, vamos a decirlo así, la verdadera, como quien dice, proliferación del satanismo, ¿verdad? Sobre todo en Noruega y esos países escandinavos como Suecia y otros países de aquella zona, donde el satanismo como tal y la música black metal como que hicieron como un embone, pero no porque fueran satánicos en sí, sino que lo que querían era llamar la atención y ser diferentes, ser particulares. Pues entonces los rockeros más que todo de esa zona, lo que hicieron fue adoptar símbolos, adoptar vestimentas y adoptar ciertas cosas, incluso hacer actos que si fueran satánicos durante su show. Y por eso es que lo de vestirse de negro, por eso es lo de que algunos grupos tienen la cara pintada de blanca, como que si fueran una calavera, pero en sí, en aquella época se le preguntaba a los satánicos de verdad, mira, ¿es verdad que estos grupos son satánicos? Y es lo que decían,
son unos ridículos, esos carajos que van a saber nada de satánico ni nada. Pero viene la verdadera cosa, pues, que poco a poco se empezó a normalizar el hecho de que las músicas más comerciales, no solo el rock así súper oscuro y poderoso, hablaran de este tipo de situaciones o ¿cómo se llama? De Satán o de cosas puro disfrazadas, que ahí es donde vengo con el tema de hoy. Por ejemplo, Marian, te pregunto, ¿sabías, por ejemplo, de algún grupo que normalmente tú escucharías y sospecharías de que es satánico o porque habla de Satán? ¿Alguna idea de alguno? Bueno, yo cuando estaba adolescente, como te dije, escuchaba Marilyn Manson, escuchaba Creed, Metallica, todos estos grupos. No me percataba exactamente de la letra, me ponía a cantarla como, sí, una música normal, porque me gustaba y la chévere. Pero después con el tiempo sí me puse a pensar bien la letra y ya va, ok, aquí me estás hablando de música supuestamente satánica. Por lo menos la de Marilyn Manson, no lo sé qué piensan ustedes, pero él sería como que prácticamente una fachada, digamos así, de música satánica, esas así. No lo sé qué piensan ustedes. Sí, exacto. Marilyn Manson en su época lo que fue esto mismo de lo que le llaman satanismo disfrazado, el satanismo de fachada, pues que simplemente adoptar toda una imagen, pero en sí el satánico lo que tendrá el señor es que no sé cuál iglesia, una cosa así. Bueno. ¿Y tú, Miguel? Bueno, María, continúa, por favor. Bueno, no es un grupo rockero, hay un grupo español que se llama Amistades Peligrosas, no sé si la han escuchado. Ok, sí. Que hay una canción que dice Satán te quiere, Satán te llama, y ellos hablan mucho de esa canción, no sé si la llegaron a escuchar. No. No. Cómpito. No, mentira. Sí, ellos hablan de Satán te quiere, Satán te ama, que vengas a sus brazos y todas esas cosas. Y es en español. Y más rápido sí, bueno, pero se entiende. Pero esa era la época, en verdad, como dice Alvin, de la época de satanismo disfrazado. Que es así, todo empezó como muy, muy simbólico, muy, si yo escucho ese grupo yo soy muy rebelde o yo soy también muy satánico también. Pero bueno, Miguel, cuéntame. La moda, ¿no? Sí, es la moda. Correcto. ¿Y tú, Miguel, cuéntame? Sinceramente, de grupo que yo haya escuchado alguna canción y haya pensado que un mensaje satánico, sinceramente, no. No, nunca había como escuchado una canción, por ejemplo, que me haga pensar, ¿no? Está rara la letra. Nunca me había sucedido. Lo que sí me había sucedido hace un tiempo fue con una canción que tenía una lírica súper... Si uno la escucha era súper alegre, súper bonita, ¿no? Era incluso pegadiza, una canción que se hizo incluso meme a día de hoy, es un poco meme, que es Pump It Up Kicks. Ok. Que cuando uno la escucha sin saber el inglés como yo, uno dice, ay, qué bonita la canción, qué genial, qué ritmo tiene. Realmente habla de una masacre, de una disparatoria en una escuela, la canción. Es que esa es la cosa, muchas veces uno por falta de ponerle atención a las letras, ya sea tanto en español como en inglés, uno va cantando la canción de lo más alegre del mundo y uno no sabe que uno está cantando alguna particularidad, alguna cosa fea, hasta un himno demoníaco y uno ahí, ay, todo feliz en la vida por ahí en la calle. Pero bueno, ahora yo les pregunto, más allá de que tenga o no el rock, tu mensaje satánico, así sea disfrazado o así sea por dar esa apariencia de malos, ¿creen que por uno escuchar
rock, uno se vuelve satánico. No, No, yo escucho rock y no soy satánica. igual yo. Okay. Pero Ok, ok. depende, creo que depende de la persona, ¿no? Depende de la psicología de la persona. Si lo ponemos en este censo, en esta circunstancia de que la mentalidad de esa persona sea más débil. Ok, ok. Ah, bueno, Yo es lo como veo, todo. Sí, dime, Miguel, sí, dime. yo lo veo más como dijo Mariam, ¿no? Como la psicología de una persona, por ejemplo. Yo creo que si una persona decide de creer, ¿no? Obviamente va a pensar, o sea, me refiero, si tú crees en Dios y escuchas una canción así, obviamente vas a tener como más miedo porque vas a decir, estoy adorando a Satanás, porque una persona que cree en Dios cree en el diablo. Pero, por ejemplo, si una persona en la que no cree ni en Dios ni en el diablo la escucha, le da completamente igual. Muy bien, muy Yo bien. creo en Dios, pero he escuchado música satánica, he escuchado todo tipo de música, soy una que me encanta todo tipo de música. Yo no le paro, o sea, para mí es como que me resbala lo que diga el mensaje oculto que tiene cada canción, que siempre hay un mensaje oculto en esas músicas. Es que esa es la cosa, más allá de que sea satánico o no, María tiene razón, siempre la música ha traído ese mensaje subliminal, oculto, con una segunda intención, ya sea satánico o no, a lo mejor también algún éxito muy comercial, tiene algo detrás que no es simplemente, wow, qué canción tan buena y pegadiza, sino que la cosa tiene su trasfondo económico atrás para que uno se le quede esa cancioncita y dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Y a mí me llama mucho la atención, no digo que sean satánicas, pero es las canciones de reggaetón. Por Ah, algo son tan particularmente pegadizas. Son una cosa que tú escuchas una, te puede parecer la letra horrible, te puede parecer la música independiente o no ser de tu gusto, pero con que la escuches una vez, eso te queda dando vueltas en la cabeza y te queda dando ese coro y esa cosa en la cabeza que tú dices, pero bueno, pero ¿qué tanto? Son músicas Correcto. diseñadas para eso. Pero bueno, sí. ahora que les pregunto, este, eso es de su adolescencia. Hoy en día, ¿han escuchado algún tipo de grupo o banda o cantante que específicamente ya diga de pleno, yo soy canción satánica y ustedes digan, oh, ok, bien por ti, pero me da igual? ¿Han escuchado de alguna banda o algún cantante que sea así ya declarado satánico y ustedes lo sigan escuchando? Yo sinceramente no. No, Ok, ni yo. Sinceramente no. Nunca había escuchado ni un grupo satánico, ni actualmente escucho uno que lo sea. Sinceramente escucho rock, ok, pero la mayor parte es rock alternativo, como Imagine Dragons, Linkin Park, etcétera. ok, ok. ¿Y tú, María? Bueno, yo siempre he escuchado que sí, Iron Maiden, Pero eh, yo te estoy diciendo uno que diga, que Teorita, acepte, que acepte, o no te me lo diga de recuerdo. frente, así como, ok. Ahora, ¿qué les parece si yo le digo, por ejemplo, que sin ser rock, personas como Rihanna, o personas como Madonna, o personas como ahorita, hoy un tema muy polémico que les voy a conversar más adelante con Sam Smith, no sé si reconocen o les suena este Sí, cantante. sí, Sam Smith sí lo he sentido, sí. Ajá. Bueno, Rihanna, por ejemplo, es una declarada adepta a Satán y ella se declara como satanista. Por ejemplo, ¿sabían este dato? No. No, Bueno, me dejas exactamente. fría, pana, porque ¿Cómo yo he así? escuchado Diamond, la que sacó con Shakira, con esas cosas así. Claro está que yo Ok, no soy fanática de Rihanna, no soy fanática, pero a ver. pero bueno, yo no te digo que seas fanática, pero es el hecho No, de obvio, que claro está. escuches sus canciones, te guste, pero a lo mejor implícito, aún si tú sí quieras saberlo, de ahí te va tu mensaje subliminal y uno ahí todo, ay, la que shine, la que bailo y la cosa. ¿Qué Ah, opinas tú, claro. Miguel?
No, la verdad yo igual me he quedado frío también. Nunca lo hubiese imaginado, sinceramente. Nunca lo hubiese imaginado. Por ejemplo, lo de Madonna y Sam Smith son otros dos ejemplos, pero ellos no lo... Madonna sí he escuchado, sí, es verdad. Lo de Madonna sí lo había escuchado, que ella era de esa parte de... Pero no, ya no, ¿cómo se llama? Ellos todavía no han dado ese paso en decirlo de en frente a frente. declararse. Ellos Pero son fachadas. tú ves un videoclip, exacto, pero tú ves un videoclip o le buscas más un poquito de fondo a las canciones y la cosa está demasiado oscura y demasiado, pero disfrazadita de tema musical popular, así, tú sabes, esas, ay, qué bonita la canción nueva de Madonna, qué chévere. Sí. Pero, y Pero fíjense detrás que, tiene su... exacto, fíjense que es tanto así de que los conciertos de Madonna en sus tours que han pasado por varios países en anteriores años, han habido ciertas partes del mundo donde los han querido cancelar, las personas muy religiosas o de un cristianismo muy extremo, porque, ay, viene como que la embajadora del mal aquí a este país, a esta ciudad. Okay. Pero bueno. Y bueno, niños, ¿qué les puedo decir? Este tema de rock satánico se pique y se extiende porque ahora es muy normalizado, o se ha normalizado, el hecho de que podamos escuchar este tipo de música sin volvernos locos y sin gritar a los cuatro cielos, ¡ah, por Dios, estoy escuchando esta música del mal! Sino es como una algo letra normal, más, una canción algo normal, una canción más que va a salir. Es como otro género o canción famosa de la temporada y ya. Sí, exacto. Bueno, les explico lo de Sam Smith. Ahorita en los Grammys, que sucedieron en febrero, sí. Salió Sam Smith cantando una canción que se llama algo así como un Holy, se llama un Holy, que vendría siendo la traducción así como poco sagrado o lo contrario de sagrado. Y la canción en sí, la letra te habla desde una persona en la cual va a un prostíbulo porque tiene sus necesidades, pues engañando a su familia, a su esposa, pero el acto que hicieron en los Grammy fue muy particularmente llamativo porque el señor se vistió totalmente de rojo, con un sombrero con cuernos, unas botas que similaban como si él tuviera pezuñas así como las de un macho cabrío. Y todo lleno de fuego detrás y como si él estuviera en el infierno. Y bueno, ahí mismo fue acusado de que si yo era un satánico, que eso era un acto satánico, que la destrucción y la cosa. Y simplemente lo que dijo fue que pendiente, que era un acto y ya, pues era un show más y una vaina que no tenía nada que ver. Pero entonces les pregunto, ¿hasta dónde seguirían escuchando a alguien si sospecharían que esa persona es satánica, sí o no? María. De mi punto de vista, como te lo dije desde un principio, yo no le paro. Si me gusta su música, la sigo escuchando y se acabó. Claro está que yo no me dejo involucrar en los mensajes subliminales que trae cada canción. Yo la escucho y listo y ya, basta. Me gusta tu música, chévere, te la escucho y si después me aburro, chao. ¿Tú, Miguel? Yo igual la seguiría escuchando, es como lo que le dije al inicio, sinceramente, yo soy una persona que no cree ni de un lado ni del otro, por lo que si yo escucho una banda que a mí me gusta, su letra, yo me intento quedar con la parte de la letra que a mí me gusta, o el mensaje que yo siento que sea más para mí, o con lo que me sienta más identificado. Si una de mis bandas, por ejemplo, se declara satanista, da igual, yo seguiría escuchando su música porque ya me gusta su género. Y si algún momento me deja de gustar, es como la aplicación de Tinder, ¿no? Siguiente. Pasa mucho. Sí, pasa mucho porque hoy en día más bien hay demasiados grupos, demasiadas canciones, demasiadas cosas que todo el día salen una nueva, una cosa distinta. Así que pegarse ahí o ser
fanático como uno lo podría haber sido antes de que existiera este tipo de Spotify o este tipo de, o YouTube siquiera, pues que antes era como voy a comprar un disco porque me gustó una canción. Ahora ya no, ahora simplemente es una cosa de, me aburrió esta canción, la siguiente, ya está. A lo mejor te gustó una canción, pero porque escuchaste otras 30 más, ni siquiera te acordás de aquella que te gustó en un principio. Sí, pues. Pero bueno. Correcto. No, yo no lo sé, como había escuchado La Oreja de Van Gogh. No sé si has visto también las letras de La Oreja de Van Gogh. Sí, hay muchos grupos en español que también tienen sus letras y sus cosas, pero uno, insisto, por no pararle o ponerle atención más allá del corito pegadizo. Sí, correcto. Porque ponen esos coritos ahí todos es pegados. súper relajante, sí. Bonito, así, uno, y detrás no sé. la letra. Claro, exacto, Mecano. No sé si has escuchado Mecano o Alvin. Sí, cómo no. Mecano es otro grupo español, Miguel. Sí, no sé si lo habrás escuchado. Por lo menos la Cruz de Navajas, Rosas, no sé si has escuchado esas canciones. Sí, Rosas sí. Entonces esas son así músicas que por lo menos hablan y dicen de cosas que si tú te pones a escucharla bien, tiene cosas ahí, mensajitos subliminales ahí medio raros. Cositas que dejan caer así, ¿no? Como, sí, exacto, exactamente. Sí, pero antes era como más tímido, era algo más disfrazado. Claro, hoy en día sí. Todavía no te lo dicen de frente así como, adora Satán, bienvenido sea, pero sí es como más común que las letras sean más oscuras o más así, pero sí totalmente más aceptable, más aceptado y más como común que, sí, bueno, la letra es así, pero total, como que ¿qué me importa? Sí, no, es como, bueno, sí, ok. Sí, exacto. Ahora para cerrar el tema, niños, les pregunto, ¿creen que en un futuro cercano vaya a ser totalmente aceptable o normal que las canciones sean satánicas o no, o tengan un mensaje oscuro o no contra algún dios o hablar de un dios satánico? No te estoy diciendo Satán por ser satánico, pero sí así como que ya la cosa sea más totalmente normal. ¿Será normal? ¿O siempre será todavía disfrazada por el tema religioso, de cristianos y cosas? ¿Qué opinas tú, Miguel? Para mí sí. Para mí siempre será disfrazado. Recuérdese que la comunidad, por así decirlo, que alaba a Dios, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? No es solamente una, sino estamos hablando de católicos, cristianos, evangélicos, existen muchísimas religiones que por más que intenten seguir como declararse, ¿no? Como música satánica, siempre van a existir estos círculos de personas religiosas que siempre van a estar ahí impidiéndolo, por lo que para mí va a ser siempre disfrazado. ¿Y tú, María, qué opinas tú? Bueno, yo opino que sí, van a seguir saliendo porque a la final, como dice Miguel, las personas que son creyentes, digámoslo entre paréntesis, de Dios, siempre van a criticar a las personas que hagan esta música y entre más hagan esa música, más lo van a continuar a hacer y va a ser siempre un problema. Al menos yo no lo sé si ustedes se han dado de cuenta que no entra en el contexto, ¿ok? Pero la música electrónica. Ok. Tomorrowland. No sé si han visto Tomorrowland. Sí. Okay. Tomorrowland. Ok, ajá. A veces la forma en cómo disponen las escenografías Okay. son también así estilos satánicas. No sé, a mí me encanta la música electrónica, me encanta. Okay. Y sigo eso, pero
si nos ponemos a dar cuenta también con ello, con la música electrónica, hay ese mensajito por ahí debajito. Hay No lo esa sé. perlita no. ahí que... Sí, Sí, bueno, pero es que ya eso es otro tema, porque estamos hablando de la música, música como tal, pero ahora si sí, buscamos simbolismo y si buscamos actos extraños durante conciertos o ante exacto. actos públicos, es una locura las Sí, yo cosas sé que hoy que en no, día no entra suceden. mucho a nuestro tema, lo sé, pero lo No, no, quise no, botar así no, para no, pero que, está bueno, porque por ahí va un próximo tema de las cosas simbólicas que pasan y uno es decir, llama la atención y hasta choca, como que tú dices, bueno, ¿qué sí, rayos es esto Está que estoy raro, viendo? ¿no? Sí. sí, Me da igual. exactamente, exactamente, Sí, sí, sobre es verdad. todo algunas inauguraciones y del gobierno, Mm, no de mi país, me refiero, de los gobiernos, tú sabes, importantes. Y tú quedas así como que esta inauguración, porque hay un poco de personas vestidas de blanco, con velas en las manos, y viene un toro, qué rayos con el toro, y bueno, resulta que el toro significa y tiene unos símbolos bastante sí, los oscuritos. Oscuro. cuernos, sí, sí, Ajá, sí, sí, los cuernitos, el anillito en la Sí, naricita y todas está esas cosas. Lo sé, lo sí, sé. sí. O Hablan ciertos institutos mucho, hablan mucho de los como dioses el... que si Thor, Aries, meten el planeta Marte, meten todas esas cosas así medio raras. No, Que uno no no, se da de incluso... cuenta, uno no se da de cuenta de lo que dicen a veces. Uno lo dice Sí, sí. y compra los crucifijos en la calle, en los anillos. Yo me acuerdo de mi época, eran los anillos, los crucifijos, esas cosas así de símbolos, como dice Miguel, Alvin, que digo. O sea, sí, tienes Sí, sí, razón. porque el símbolo de rebeldía, el símbolo, yo también soy rebelde, soy, me Ah, importa rayos todo. Sí, exacto, es todo pero para pertenecer a un grupo social, ¿no? Al final de, soy rebelde, soy rockero, soy este, soy lo otro, y al final a sí, veces uno ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo. enfático, exactamente. yes, pero bueno, para terminar lo que le iba a decir, que incluso hay instituciones como es, CERN, que es allá el que está en Viena, que es Sí, el colisionador de hadrones, los sí, cuales las personas en el instituto tienen una estatua de una diosa hindú y le rinden tributo y le rinden culto, como que una cosa que tú dices como una institución científica como tal, que ellos se la dan de que son muy científicos, tienen una estatua de una hindú, ¿me entiendes? Son ese tipo de cosas en las que uno, vuelvo y te repito, uno no le pondría atención, pero cuando te pones a pensar así como que está pasando aquí, es muy profundo y muy raro todo lo que pasa y uno no se da Sí, ¿no? Sobre todo siendo científicos en los cuales así se que basan en prueba y error y todo. sí, es verdad. ajá, y no son muy creyentes religiosos porque bueno, para ellos todo hay que probarlo primero y no Los famosos precisamente. ateos, ateos, Sí, sí, Eh, pero bueno. que para mí son los peores. Bueno, ¿qué les pareció el tema de hoy? Me parece chévere, interesante, de cosas que uno a veces no se lo esperaba de lo que me habías contado de las cantantes de estas de la actualidad. Yo sí Sí, me lo sí, ¿no? esperaba, yo me lo esperaba de lo viejo, de mi adolescencia y esa vaina, pero No, ahorita no, pero no. lo que pasa es que ahorita hay muchos cantantes uno no le presta atención, pero incluso fíjate, los más viejos aún, ¿quién diría que yo, por ejemplo, que los Eagles, con Hotel California, se supone que Hotel California Sí, es Hotel California, súper sí, satánico. Tú sí, quedas como, ¿por qué rayos? Si esa canción es ahí toda es un ícono esa canción, ajá. de O la verdad. sí, escalera al cielo de Zeppelin Ah, también. sí, de verdad, o sea, yo nunca me había percatado que tenía esos como satánicos, o sea, no, nunca. Pero bueno, son de ese tipo de cosas. Ahora les pregunto para ya terminar el tema. ¿Tendrán ahora, cuando escuchan una canción, un poquito más de atención a la letra?
después Sí. de que... Sí. Ahora en adelante sí. Sobre Sí, todo no, a en mí inglés. Sobre todo en a mí inglés, sincera- que no soy tan brava como Miguel. A mí sinceramente ese tema me ha gustado muchísimo, ha sido súper interesante la verdad y eso es algo que me ha dejado incluso marcado, ¿no? Porque nunca me lo había puesto a pensar, pero desde hoy voy a intentar ponerle mucha más atención, intentar darle más significados a la letra de las canciones, porque al final uno nunca sabe qué se puede descubrir, como el caso de los cantantes ya mencionados anteriormente, o incluso de La Oreja de Van Gogh. Sinceramente con eso yo quedé, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, de Es que verdad, de es verdad. así. Hoy en día uno no se imagina la cantidad de grupos que habrá. Yo no le pone atención, simplemente, ay, me gusta esa canción, la repito y ya está. Pero bueno, Nick, así terminamos este show de hoy. Espero que le haya gustado y bueno, Va José bene, María, por favor. chévere. Me gustó el tema de hoy. Bueno, esperemos que en el próximo capítulo sea más interesante. Ah, me está Bueno, diciendo que mi capítulo no fue interesante. Ya, ok, gracias. no, mi amor, sí, No, es no. interesante. Sabes que te No, quiero Sí, sí, mucho. ajá. Para mí fue súper interesante, la verdad. Me ha dejado No, hasta sí, con sí, un sí, poco sí. de... Tengo que comenzar a ver las canciones subtituladas. Ay, ya, le dices a tu Jennifer, a tu Jasmine, que te ayude y te cocole. Que me ayude a leer las letras. Bueno, chicos, ya va a ver. Está bien. Entonces, los esperamos en el próximo capítulo y disfruten. Chao. Chao. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.